Tras derrotar al rey demonio, una elfa inicia un viaje para comprender a la humanidad. La historia comienza justo cuando el viaje del héroe termina y todos regresan a la capital real para celebrar la derrota del rey demonio. Tenemos a Haiter, el sacerdote, Aizen, el guerrero enano, Himmel, el héroe, y Himmel. Frieren, la maga elfa. Estos cuatro acaban de regresar de su búsqueda de 10 años para derrotar al rey demonio. Como te podrás imaginar, fue una aventura de toda una vida, pero no para todos ellos. Mientras Himmel, Aizen y Haiter solo quieren relajarse y descansar por el resto de sus vidas, Frieren es diferente. Verás, ella es una elfa, y los elfos viven mucho más que los humanos. Frieren tiene más de 1000 años, y aún luce como una chica pequeña y delicada. Por supuesto, esto también significa que 10 años no son nada para ella, y por eso, a diferencia de sus compañeros, decide partir una vez más. A ella le encantan los conjuros y está decidida a aprender más de ellos. Antes de irse, el grupo de héroes se reúne para contemplar la lluvia de meteoros que solo ocurre cada 50 años. Frieren queda un poco decepcionada con el espectáculo y les promete que la próxima vez los llevará a un lugar mejor para verla juntos. Frieren reanuda su viaje y el flujo del tiempo continúa. Un par de minutos después, ya han pasado 50 años. Himmel es ahora un anciano, lo mismo que Haiter, aunque Aizen sigue viéndose igual que hace medio siglo, lo cual tiene sentido. Es un enano, así que seguirá con vida al menos otro siglo. De cualquier modo, Himmel le entrega a Frieren el cuerno de dragón que guardaba en su poder, y el grupo luego tiene su última aventura juntos. Frieren los lleva a un lugar hermoso, donde contemplan la lluvia de meteoros. Es un momento pacífico, algo melancólico y profundamente majestuoso. Lamentablemente, Himmel no dura mucho, y fallece poco después de ese viaje. En el final, algo golpea de repente a Frieren. Aunque sabía que la vida de los humanos era corta, ¿por qué nunca pensó en conocerlo mejor? Frieren derrama lágrimas al experimentar ese arrepentimiento. Entonces toma una decisión consciente. A partir de ahora, intentará comprender mejor a los humanos. 20 años después, Frieren visita a Haiter. Allí conoce a una pequeña y tierna chica de cabello púrpura llamada Fern, la hija adoptiva de Haiter. Hablando de Haiter, está bastante viejo y se nota que le queda poco tiempo. Quizá por eso le pide a Frieren que lleve a Fern con ella. Frieren no está muy segura. Piensa que una niña tan pequeña solo le estorbaría. Así que Haiter deja el tema por el momento y le pide otro favor. Quiere que descifre un antiguo grimorio de inmortalidad y mientras tanto le solicita que entrene a Fern. Por supuesto, Frieren acepta su petición. Comienza a estudiar el grimorio a la vez que entrena a Fern en su tiempo libre. Esto continúa durante los siguientes 4 años. La salud de Haiter sigue deteriorándose hasta que finalmente queda postrado en cama y sabe que su hora ha llegado. Fern, por otro lado, empieza a tomarse su entrenamiento más en serio que nunca. Es como si quisiera demostrarle algo a Haiter y también es consciente de que el tiempo se les acaba. Según la historia, los padres de Fern fueron asesinados y su aldea destruida durante una guerra. Estuvo a punto de quitarse la vida cuando Haiter la rescató. Por eso ahora quiere demostrarle que, incluso después de que él muera, será capaz de sobrevivir por sí misma. ¿Y qué pasa con el grimorio de la inmortalidad? Pues resulta que era un fraude. Haiter había engañado a Frieren, sabía que no había ningún secreto sobre la inmortalidad en el libro, simplemente quería que ella permaneciera el tiempo suficiente para convertir a Fern en una maga adecuada, así que le pide de nuevo lo mismo que 4 años atrás, que se lleve a Fern en su viaje. Frieren no tiene razones para negarse, pero rompe en llanto porque desea que los dos puedan despedirse de forma apropiada. Vemos a Fern y Haiter sonriendo y hablando entre ellos, y como era de esperar, Haiter fallece. Entonces Fern acompaña a Frieren en su travesía. A Fern le toma un tiempo acostumbrarse a las excentricidades de Frieren, pero juntas forman un buen equipo. Un día encuentran en un pueblo una estatua del héroe, y Frieren decide decorarla con una flor muy particular, la hierba de la luna azul, una especie originaria de la aldea de Himmel, aquel héroe con quien Frieren había viajado. El problema es que la flor lleva mucho tiempo extinta en esa región. Aún así, Frieren decide intentarlo, lo que hace que Fern se pregunte si realmente vale la pena dedicar tiempo a eso. Pero como se sugiere, fue el propio Himmel quien inspiró en ella esa afición. Frieren colecciona conjuros porque es una forma de combatir la apatía provocada por su larguísima vida. Les toma 6 meses, pero finalmente encuentran un poco de hierba de la luna azul en un nido de aves. Frieren usa su magia para transformar esta muestra en un campo entero de flores, decorando así de forma magnífica la estatua del héroe. Para Fern, esta experiencia trae una enseñanza importante. No se trata solo de la magia, de hecho, ni siquiera importa qué sea. Lo realmente valioso es seguir con pasión lo que uno hace. Tiempo después, Fern nota a Frieren actuando de manera un poco sospechosa y decide seguirla por el pueblo para descubrir qué está tramando. Fern observa comportarse sospechosamente en algunas tiendas, pero Frieren no estaba haciendo nada extraño, simplemente buscaba un regalo para Fern, ya que era su cumpleaños número 16. Frieren le entrega un adorno para el cabello y, como era de esperar, Fern se siente encantada y le dice que ese presente le ha dado una felicidad inmensa. El viaje continúa y las chicas visitan lugares a los que Frieren había ido junto a su antiguo grupo hacía más de 80 años.
años. Llegan a una aldea donde Frieren había sellado al demonio de la corrupción. En aquel entonces no era lo bastante fuerte para derrotarlo, pero ahora sí. Además se entera por el anciano del pueblo que Himmel había estado revisando el sello del demonio cada año hasta su muerte. En otras palabras, Himmel de algún modo sabía que Frieren aparecería para acabar con la criatura antes de que el sello se deshiciera, y así ocurre. Ella contrarresta el hechizo letal habitual del demonio y lo destruye por completo. Frieren también recuerda cómo el anciano de la aldea era apenas un niño hacía 80 años. Empieza a sentirse un poco más cercana a los humanos. Más adelante las chicas aceptan el trabajo de limpiar la playa para el festival de Año Nuevo. A cambio les ofrecen el grimorio de un legendario mago, lo cual llama la atención de Frieren. El libro resulta ser falso, pero aún así continúan con la tarea y logran terminar justo a tiempo antes del festival. Cuando llega el momento del primer amanecer del año, Frieren está somnolienta, y de no ser por Fern, que la despierta y arrastra hasta el lugar, se lo habría perdido. Por cierto, la vez anterior que estuvo allí con su grupo se lo perdió, y Himmel y los demás se decepcionaron. La verdad es que Frieren es del tipo que prefiere dormir a levantarse a ver el amanecer, pero esta vez, al notar la sonrisa radiante en el rostro de Fern, comprende algo importante: el valor de las experiencias compartidas. Sus amigos no estaban molestos por el amanecer en sí, sino porque querían presenciarlo con ella. Hablando de sus viejos amigos, las chicas visitan a Aizen. Han pasado 28 años desde la muerte de Himmel y 28 años desde que se habían visto por última vez. Al parecer Aizen se mantenía al tanto de Heiter, así que sabía que Frieren había tomado a Fern como aprendiz. Ella le pregunta si puede hacer algo por él, y Aizen menciona un cierto grimorio. Conoce el paradero del grimorio de Flame y quiere la ayuda de Frieren para buscarlo. Ese grimorio se dice que da la oportunidad de hablar con los muertos, y Aizen lo quiere para Frieren. Él sabe que ella se arrepiente de no haber tenido una conversación final adecuada con Himmel, y por eso desea que use el grimorio para hablar con él. Flame, por cierto, es una legendaria maga que fue mentora de Frieren hace 1000 años. Lamentablemente era humana, así que no pudo vivir tanto como ella. Sin embargo, hubo algo muy importante que una vez le dijo a Frieren, que si alguna vez sentía arrepentimiento por algo, debía visitar su hogar. Frieren, Aizen y Fer usan esta pista y logran encontrar el grimorio. Sin embargo, para poder hablar con los muertos, Frieren tendría que viajar hasta Ariol, un lugar situado en el punto más septentrional del continente. Se dice que allí terminan todas las almas. El castillo del rey demonio también estaba en ese lugar. Por ahora, el grupo regresa a la casa de Aizen, y él expresa lo feliz que está de ver que Frieren ha comenzado a cambiar. También la felicita por ser una buena mentora para Fern. Cuando llegan a su hogar, Frieren le pregunta si le gustaría acompañarlas en su viaje hacia Ariol. Lamentablemente, el guerrero enano siente que ya es demasiado viejo para otra aventura tan larga. Aún así se toma un momento para recordar su travesía de 10 años para derrotar al rey demonio. Claro que esta nueva aventura también tomará una década, pero para Frieren eso no significa ni el 1% de su vida. Para Fern, en cambio, sí es un tiempo precioso, aunque no le molesta viajar junto a Frieren. La historia continúa y las chicas llegan a una aldea donde la gente asegura ver a sus familiares muertos, solo para desaparecer poco después de esos encuentros paranormales. Un demonio. Que debía de ser obra de una criatura llamada Ainsam. Estas usan magia ilusoria para bajar la guardia de sus víctimas y hacerlas desaparecer. Aunque para ser justos, no es tan difícil romper la ilusión, basta con atacar al fantasma, aunque tenga la apariencia de alguien querido. Fern ve el fantasma de Heiter, mientras que Frieren ve a Himmel. Como era de esperar, Fern no estaba preparada para ello. Afortunadamente, Frieren sí sabía lo que ocurría. De hecho, recuerda que en el pasado solía ver la ilusión de su mentora, pero ahora era Himmel quien se le aparecía. El fantasma de Himmel le dice que dispare, y con eso la criatura se ve obligada a rebelarse. Fern da un paso al frente y la destruye con su magia en ese mismo instante. Tras esto, las chicas encuentran un nido de dragón. Frieren se siente intrigada porque dentro yace un grimorio, pero claro, antes alguien debía derrotar al dragón. ¿Y quién lo hace? Pues resulta que el héroe local es nada menos que el discípulo de Aizen, aunque es bastante cobarde y jamás ha derrotado a ninguna criatura. Su nombre es Stark. Sin embargo, Frieren señala que sigue siendo discípulo de Aizen y por lo tanto debe sentirse orgulloso. Stark es fuerte, puede partir enormes rocas macizas, así que debería poder enfrentarse a un dragón. Sí, siente miedo, pero eso nunca le impidió entrenar. Durante 3 años se ha dedicado a blandir su hacha cerca de un acantilado y a estas alturas, esos golpes han abierto una enorme hendidura en la montaña. Fern intenta hablar con él para sacarlo de su miedo y le explica que ella sintió lo mismo la primera vez que luchó contra un monstruo. Frieren, en su momento, simplemente había dejado sola a Fern y se negó a ayudarla. Por eso, cuando Fern se vio acorralada, su cuerpo entendió que lo único que le quedaba era confiar en su propia fuerza. Ahora le transmite esa misma enseñanza a Stark. Debe apoyarse en sí mismo. Llega el momento de la batalla y mientras Stark tiembla de miedo, Frieren le recuerda que incluso su maestro Aizen también solía temblar en sus botas. Esto lo tranquiliza un poco. No había nada de qué preocuparse. Stark logra derrotar al dragón como si fuera lo más natural del mundo. Lo consigue sin la ayuda de Frieren. Sí, el héroe cumple con su cometido. Se despide de los
los aldeanos y se une al grupo de Frieren. El viaje continúa hasta que llegan a la ciudad de Wall, pero surge un problema. No pueden avanzar porque nadie tiene permitido atravesar el próximo puesto de control. La causa son unos monstruos que bloquean el paso y nadie sabe cuánto durará la situación. Podría ser hasta 2 años. A Frieren no le molesta demasiado. Aprovechará para estudiar magia en la ciudad. Stark, en cambio, no está nada contento. Él quiere que la aventura continúe, ya que su meta es regresar algún día con Aizen y contarle todas las hazañas que logrará en su viaje. Stark conversa largamente con Fern sobre esto e incluso se pregunta si no podrían simplemente volar sobre el puesto de control. Mientras tanto, con Frieren ocurre algo curioso. Los dos jóvenes la descubren actuando de forma tonta, tratando de evitar a los guardias porque cree que está en problemas. La realidad es la opuesta. El jefe de la ciudad la reconoce como una de las heroínas que derrotó al rey demonio y gracias a ello, Frieren y su grupo reciben permiso para pasar. De hecho, se marchan con una auténtica despedida de héroes por parte de los ciudadanos. El viaje hacia el norte continúa. El trío ayuda a despejar un bloqueo en el camino y mientras lo hacen, Fern comenta que nunca había visto a ningún elfo aparte de Frieren. Tiene razón y Frieren le explica que su raza ha disminuido mucho. De hecho, la última vez que vio a otro elfo fue hace 400 años. Más adelante, llegan a un pueblo donde los habitantes están a punto de celebrar el Día de la Liberación. Allí ven estatuas de Frieren y de los demás. Esto hace que Frieren recuerde lo que Himmel le dijo una vez, que incluso en un futuro muy lejano, esas estatuas siempre le recordarían a sus amigos y nunca estaría sola. Avanzando un poco más, el trío camina por una ciudad cuando Frieren nota a unos demonios a plena vista. Sin pensarlo, los ataca y termina en la cárcel, pues en realidad eran enviados para negociaciones de paz. Fern y Stark la visitan y le explican lo que descubrieron. Hay una guerra en curso y los demonios habían sido enviados por Aura. Aura, una de los 7 magos de la destrucción, había enviado a sus emisarios con la excusa de negociaciones de paz. Sin embargo, Frieren no se deja engañar. Declara que con los demonios nunca se puede razonar. Aunque aprendan el idioma humano, su único propósito siempre es engañar y destruir. Y tal como ella dice, las negociaciones son un engaño. Los demonios solo están en la ciudad para hacer que las defensas bajen, creando la oportunidad para que Aura la destruya de un solo golpe. Mientras tanto, un demonio aparece en la cárcel para acabar con la vida de Frieren, pero ella lo elimina con facilidad y escapa. A esas alturas, los demonios han tomado como rehén a Granat, el conde de la ciudad. Por otro lado, Fern y Stark se encuentran con Frieren cuando ésta se dirige a enfrentar a Aura. Ellos quieren que los ayude con los enviados, pero ella les dice que deberán encargarse de esos demonios por su cuenta. Frieren confía en que Fern y Stark podrán derrotarlos mientras ella se ocupa de Aura. Convenientemente, Fern y Stark logran rescatar a Granat y en el proceso, el noble comprende algo importante. Se da cuenta de quién está realmente allí. Se trata de la maga que ha matado a más demonios en la historia, Frieren, la exterminadora. De vuelta con Granat, él les explica a Fern y Stark acerca del arma de destrucción masiva de Aura. Se llama las escalas de la obediencia. Este artefacto le permite controlar a cualquiera que tenga menos maná que ella, y no son muchos los que poseen más que Aura. Así ha logrado reunir un ejército inmenso de soldados marioneta que obedecen cada una de sus órdenes. Mientras Frieren lucha contra ese ejército, Fern y Stark son atacados por los emisarios demoníacos. Fern se enfrenta a Lugner, mientras Stark combate contra Linie. Tal como Frieren lo había previsto, los demonios no son rivales para ellos. Cuando Stark nota que Linie está copiando el estilo de combate de Aizen, se deja golpear y luego la derrota desatando un rayo con su hacha. En cuanto a Lugner, no deja de lanzar conjuros ofensivos básicos una y otra vez, confundido al ver que Fern no se queda sin maná tras tantos hechizos. Finalmente comprende la verdad. Fern nunca había mostrado su verdadero poder, ha estado reprimiendo su maná todo este tiempo. Gracias a ello, logra tomarlo por sorpresa y destruirlo por completo. La narración entonces retrocede 1000 años al pasado, hasta el momento en que la legendaria maga Flame conoció por primera vez a Frieren. La aldea de Frieren había sido destruida y ella era la única sobreviviente. Flame la rescató y además derrotó al general demonio responsable de la masacre. Después le enseñó a Frieren la técnica de supresión de maná. Le explicó que los demonios son arrogantes y confiados, incapaces de concebir la idea de ocultar su propio poder, y por eso, quien reprima su maná puede sorprenderlos con facilidad y vencerlos. Ese fue el origen de la técnica que Frieren ha utilizado durante toda su vida, y que también enseñó a Fern. De vuelta a la batalla entre Aura y Frieren, la demonio declara que ha vivido 500 años. Usa las escalas de la obediencia, pero para su sorpresa, el artefacto reconoce a Frieren como la superior. Aura queda sin medio que seguir sus órdenes. Frieren, con calma, la obliga a quitarse la vida. Con una sencilla orden, a la demonio no le queda más que obedecer. Así concluye la batalla. Después, Frieren reza por todas las víctimas del ejército de marionetas de Aura y felicita a Fern y Stark por haber derrotado a sus respectivos oponentes. Granat organiza un banquete en honor a ellos, y con eso el trío reanuda su viaje.
Su destino es la ciudad mágica de Aesurst, donde necesitan obtener una certificación de mago. De lo contrario, no podrán cruzar la meseta del norte. En el camino quedan atrapados en una tormenta de nieve y deben refugiarse en una cabaña de emergencia. Allí ya hay alguien, un monje semidesnudo que resulta ser, además, un elfo. Su nombre es Kraft y parece un tipo extrovertido, pues no tiene problema en dormir junto a Stark en la misma cama y sin camisa. La ventisca es constante y feroz, por lo que no les queda más remedio que esperar a que termine el invierno. Pasan 6 meses hasta que por fin pueden salir. Durante ese tiempo, Kraft se abre con Frieren y le cuenta que perdió a sus compañeros y que probablemente ya no quede nadie que lo recuerde. Todos los que sabían de él y de sus hazañas ya se han ido. Se aferra a la esperanza de que, al rezar a la diosa de la creación, cuando llegue al otro mundo, al menos alguien reconozca su existencia. Kraft también le pregunta a Frieren sobre su pasado y le ofrece reconocer todas las cosas que ella ha hecho, de un elfo a otro. Eso hace que Frieren recuerde cómo Hayter una vez le dijo lo mismo. Kraft sonríe divertido y le recuerda que debe valorar a sus compañeros. Con eso, el trío y Kraft se despiden, aunque queda la posibilidad de que algún día vuelvan a encontrarse. Más adelante, Frieren y los demás llegan a la llamada Aldea de la Espada, donde deben encargarse de los monstruos que rondan alrededor de la espada legendaria. La jefa del pueblo es una joven que se muestra frustrada con Frieren por haber tardado tanto en regresar para ocuparse del problema. En cuanto a la espada, se decía que el héroe fue el primero en extraerla. Al menos eso pensaba Stark, pero la realidad es menos ideal. Himmel jamás pudo desenvainar esa hoja. Esto resulta preocupante, porque se supone que solo el verdadero héroe puede extraer la espada legendaria. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Himmel fue un fraude? Frieren explica que aunque no pudo extraer la espada, sí proclamó que derrotaría al rey demonio y restauraría la paz y la armonía en el mundo. Y tal como cuenta la historia, efectivamente lo hizo. Al final, uno es lo que afirma ser. Llega el cumpleaños número 18 de Stark. Fern le pregunta a Frieren si ya le consiguió un regalo, y aunque obtenemos un poco de fanservice de Frieren, lo cierto es que no lo había pensado. De hecho, simplemente saca un brebaje que derrite la ropa y le dice a Fer que eso se lo dará a Stark. Según ella, a los chicos les gusta ese tipo de cosas. Fer, indignada, toma el frasco y lo derrama sobre Frieren, derritiendo sus propios pijamas. Después de eso, sale y le pregunta directamente a Stark qué quiere como regalo. Lamentablemente, Stark no tiene idea de qué pedir. Viene de una familia de guerreros y nunca experimentó cosas como los cumpleaños. Tal vez fuera porque su familia estaba decepcionada de él. En el fondo, él también se siente decepcionado consigo mismo, pues una vez huyó de un ataque de monstruos. Aquel día un demonio se llevó la vida de su hermano. Sea como fuere, Fern ayuda a Stark y juntos eligen una pulsera de plata como su regalo de cumpleaños. Al regresar a la posada, se encuentran con una sorpresa. Frieren está cocinando filetes Hamburgo. Esto llama la atención de Stark y Frieren le explica que Aizen solía prepararlos, ya que son un símbolo de reconocimiento, una forma de decir que alguien está haciendo lo mejor que puede. De pronto Stark recuerda que su hermano mayor también le cocinaba filetes Hamburgo en sus cumpleaños. Comprende entonces que no se trataba de una simple comida, su hermano le estaba reconociendo su esfuerzo. Además revive el recuerdo de aquel día en que no fue una huida cobarde, su hermano le ordenó escapar y sacrificó su vida para protegerlo. Stark se emociona al sentir en su interior el amor que su hermano siempre le tuvo. El viaje continúa y Frieren encuentra a un sacerdote atrapado en un pantano sin fondo. Ella observa a distancia, intentando recordar el hechizo correcto para sacarlo del apuro, hasta que finalmente lo salva. Poco después, Stark es mordido por una serpiente venenosa y el sacerdote devuelve el favor, curándolo con un simple toque. Su hermano mayor comenta que tiene un talento natural para la magia curativa. El sacerdote se llama Zain y su hermano le pide formalmente a Frieren que lo lleve con ellos. Al parecer, Zain había sido un aspirante aventurero, pero abandonó ese sueño. Cuando su mejor amigo se marchó de aventura hace 10 años, él rechazó acompañarlo. Frieren siente curiosidad, no solo por su razón, sino porque ella fue igual en el pasado. Cuando el grupo de héroes le pidió unirse, tampoco tenía ganas de hacerlo. Frieren decide que lo llevará con ellos, aunque Zen, como sacerdote, no es alguien fácil de convencer. Le preguntan a su hermano qué le gusta y él responde que las mujeres maduras. Así que intentan presentar a Frieren como una dama más adulta. Intentan lanzarle un beso, pero Zane no se interesa. Parece que busca un tipo de madurez distinto. Frieren le recuerda a su mejor amigo, pero él responde que se suponía que regresaría a la aldea en 3 años, y ya han pasado 10, probablemente esté muerto. Entonces Frieren le advierte que si sigue viviendo en el pasado y poniendo excusas, terminará arrepintiéndose. Eso hace que Zain confiese la verdadera razón por la que no quería dejar la aldea. Su hermano. Hubo un tiempo en que su hermano rechazó la oportunidad de mudarse a la ciudad santa solo por quedarse a su lado. Ahora Zain quería devolverle el favor con la misma devoción, aunque fuera una idea absurda. Su hermano lo abofetea por primera vez en su vida, dándole la lección de dureza que necesitaba. Finalmente, Zain deja de ser terco y se prepara para convertirse en aventurero, aunque con un objetivo distinto: encontrar a su mejor amigo. Por eso aclara que solo los acompañará hasta lograrlo.
Continuando llega otro cumpleaños. Esta vez es el de Fern, que cumple 18. Sin embargo, no parece estar de buen humor. Va de un lado a otro haciendo pucheros. ¿Qué pasó? Pues por supuesto es culpa de Stark. Olvidó conseguirle un regalo de cumpleaños y ella está enojada. Aunque en realidad no era para tanto. Él simplemente no sabía qué comprarle y pensó que lo mejor sería elegirlo juntos. Saint le comenta a Fern que fue demasiado dura con el pobre chico y ella lo comprende. Reconoce su error y se prepara para disculparse con Stark, pero al acercarse descubre que él se le adelantó. Stark se disculpa primero. Ambos hacen las paces y luego eligen juntos un regalo para Fern. Frieren entonces felicita a Saint por haber conducido también la diplomacia entre Fern y Stark. Parece que, al fin, hay un adulto en el grupo. Más adelante, mientras viajan en una carreta, Frieren reconoce el símbolo grabado en la nueva pulsera de Fern. Resulta que es el mismo emblema del anillo que Himmel le dio a ella durante la travesía heroica. De inmediato empieza a buscar ese anillo perdido. Justo en ese momento aparece un monstruo volador. Arrebata la carreta y se la lleva por los aires. De un momento a otro, lo que era un viaje tranquilo por el camino se convierte en un vuelo forzoso. Frieren se encarga de la criatura y aunque la caída resulta peligrosa, todos sobreviven. Desafortunadamente, Frieren pierde su anillo en el proceso. Cuando Saint observa la pulsera de Fern, le explica que el emblema es el loto espejo y que, en el lenguaje de las flores, significa amor eterno. Saint felicita a Stark por ser tan directo. ¿Quién diría que tenía ese lado? Pero Stark arruina el momento enseguida preguntándole a Fern si preferiría otra cosa. Ni Fern ni Stark conocían el verdadero significado del símbolo. En cuanto a Frieren, tiene dificultades para encontrar su anillo. Así que ella y Fern consultan con un mercader mientras los chicos reparan la carreta. Por suerte, el mercader posee un hechizo que permite rastrear objetos perdidos. Frieren lo utiliza y logra recuperar fácilmente el anillo. Esto la hace recordar el momento en que Himmel se lo dio. Fue ella quien lo eligió sin saber su significado, pero mirando atrás, Himmel sí debía conocerlo, porque la manera en que se lo colocó en el dedo fue exactamente igual a la de una propuesta. Cualquiera que viera esa escena sin contexto pensaría que el joven de cabello azul le estaba proponiendo matrimonio a la chica de cabello blanco. El grupo Qué hermoso. es a otra aldea extraña. Esta resulta inquietante porque todos sus habitantes están inconscientes, como si estuvieran dormidos por una maldición. Fern y Stark también caen víctimas del hechizo e incluso Frieren sucumbe. El único que permanece despierto y activo es Saint. Claro, al fin y al cabo es sacerdote. Él termina encontrando al monstruo responsable, aunque la situación es complicada. Para derrotar al monstruo había que atravesar su núcleo, de lo contrario devolvería cualquier ataque contra quien lo lanzara. Saint podía despertar a Frieren por solo 5 segundos y si ella no golpeaba en el lugar exacto, el ataque sería repelido. Aún así, él decide confiar en ella. Usa un hechizo de sellado para despertarla y antes de que pueda darle la instrucción, Frieren ya ha lanzado su magia. No hay de qué preocuparse, su hechizo atraviesa el núcleo directamente. Los aldeanos agradecen al grupo de Frieren y Saint se siente encantado porque entre ellos se encontraba una mujer mayor y madura, exactamente de su gusto. La historia continúa y en cierto momento un noble muestra interés por el cuerpo de Stark. Por supuesto, Frieren no está de acuerdo con lo que el noble propone, pero cuando se da cuenta de que están sin dinero y que recibirán una compensación justa, termina cediendo. ¿De qué se trataba? En realidad no era nada indebido. El hijo del noble había muerto en batalla y Stark se parecía mucho a él, por eso quería que Stark asistiera a una velada en su lugar para mantener alta la moral de su gente. Stark acepta el papel. Tanto él como Fern pasan los siguientes meses aprendiendo modales y etiqueta y finalmente llega el día del evento. Todo transcurre de forma agradable. Las miradas se centran en Fern y Stark mientras bailan juntos y la ceremonia concluye sin problemas. El noble incluso se pregunta si Stark estaría dispuesto a quedarse allí, ya que sabe que la aldea de Stark fue destruida y quiere darle un nuevo hogar. Pero Stark le explica que ya tiene un lugar al que volver. Regresará junto a Aizen para contarle todas sus aventuras. Hablando de viajes, el grupo se detiene en otra aldea y se encuentran con un viejo amigo de Frieren, el anciano Vol. Es un enano que vigila y protege la aldea desde hace muchísimo tiempo. Incluso cuando Frieren estuvo allí con el grupo de héroes, 80 años atrás, él ya se encontraba sentado en el mismo lugar, cumpliendo con su deber. Su dedicación es tal que aún lo hace en memoria de su querida esposa humana. Frieren y Vol tienen una conversación sincera. Él le pregunta si recuerda el rostro de Himmel, si aún recuerda su voz. Esto molesta un poco a Frieren, como si la estuviera tratando de ingenua. Pero lo que dice después rompe el corazón. Confiesa que ya no puede recordar la cara ni la voz de su esposa y aún así seguirá protegiendo la aldea en su memoria. Luego le pregunta a Frieren a dónde se dirige y cuando ella menciona el castillo del rey demonio, él responde con toda seriedad que algún día alguien lo derrotará. Esto sorprende un poco a Frieren, pues parece haber olvidado que ya lo vencieron, pero ella solo sonríe y elige no corregirlo. Además, se ríe y le dice que llevará su recuerdo hacia el futuro. El grupo llega a otra aldea donde Saint pregunta a los lugareños por el guerrero gorila. Le cuentan que
hay una anciana muy terca que podría darle más información. Cuando la visitan, la mujer los somete a todo tipo de mandados antes de darles una tarea especial: limpiar las estatuas de 2 héroes cuyas identidades se han perdido con el tiempo. Para sorpresa de todos, una de las estatuas se parece a Kraft. Parece que no exageraba cuando dijo que ya nadie lo recordaba. Al observar las estatuas, Saint se conmueve profundamente. Descubrimos que fueron precisamente esas figuras las que inspiraron a él y a su mejor amigo a convertirse en aventureros. Su amigo eligió el nombre de Guerrero Gorila, mientras que Saint se hacía llamar Sacerdote Cabra. Eran apodos infantiles, pero lo hacían con la intención de no ser olvidados, a diferencia de los héroes cuyos nombres se habían borrado con la historia. Después de limpiar las estatuas, la anciana revela que el Guerrero Gorila también estuvo allí y había hecho lo mismo. Esa noticia reconforta a Saint, pues significa que su amigo sigue vivo. Sin embargo, la anciana añade que su amigo partió en dirección opuesta a la ciudad de Ausers. Aquí Saint se enfrenta a una decisión difícil: seguir la pista de su mejor amigo o continuar viajando con Frieren y los demás, aunque debería ser sencillo. Todos se han encariñado demasiado con él y él también con ellos. Una fuerte tormenta de nieve obliga al grupo a permanecer en la aldea durante un mes, tiempo suficiente para que Saint reflexione. Durante esa estancia vuelve a ejercer de mediador cuando Fern y Stark discuten porque él le tocó la cara. No era que Fern lo rechazara, sino que se sintió sorprendida por la fuerza de Stark. Saint comprende enseguida que en realidad no se detestan y los ayuda a reconciliarse. Más tarde comenta con Frieren que los dos deberían ser pareja, pues es evidente que se quieren. Las peleas solo revelan lo mucho que se importan. Cuando el mes termina, Saint decide seguir a su amigo para no vivir con arrepentimientos. Se despiden con afecto y él se marcha por su cuenta. La ausencia del sacerdote se nota de inmediato, ya que el grupo pierde a su sanador. Cuando Fern cae resfriada, no queda más remedio que cuidarla con métodos comunes. Frieren y Stark la llevan a un pequeño pueblo para que se recupere, y en una escena tierna, Frieren sostiene su mano para reconfortarla. Fern, aunque algo incómoda por ser tratada como una niña, acepta el gesto mientras se recupera. Tras su mejoría, el grupo reanuda su camino hacia Acerst. Paralelamente vemos a Kraft salvar a una muchacha sospechosa de unos bandidos. Sin embargo, en realidad explica que no la estaba salvando a ella, sino que estaba salvando a los bandidos de ella. Kraft entendía perfectamente lo que pasaba. Aquella chica iba a matar a los bandidos sin pestañear. Por eso se interpuso y se aseguró de que se marcharan solo con una paliza. La joven se llama Ubel y también participará en el examen para convertirse en maga de primera clase. Para entonces, el grupo de Frieren ya ha llegado a la ciudad de Eusers. Se dirigen a la asociación para registrarse en la prueba, y aunque resulta complicado porque Frieren no lleva ningún documento que certifique oficialmente su estatus como maga, al mostrar una vieja insignia que aún conserva, le permiten inscribirse. Tanto ella como Fern se registran para el examen. 2 meses después comienza la evaluación. Consta de 3 etapas y es una prueba de enorme prestigio. Solo los mejores de los mejores logran superarla. En la primera etapa, los participantes son divididos en grupos de 3. El objetivo es atrapar un ave llamada Steel antes de la puesta del sol del día siguiente. Las reglas son estrictas. Si un miembro del equipo muere, el grupo entero queda descalificado y tampoco pueden abandonar el área designada, la cual está protegida por una barrera mágica imposible de atravesar. Para colmo, el Steel puede volar a una velocidad superior a la del sonido, lo que convierte el reto en algo titánico. Los compañeros de Frieren son 2 chicas llamadas Lawin y Kane, amigas de la infancia con una relación caótica, pues discuten a cada rato. Frieren teme que sean un estorbo, pero en combate descubre que en realidad poseen una sincronía impecable. Aún así, el Steel logra escapar de sus manos. Más tarde, Frieren salva a Kane de un monstruo, y esta aprovecha para confesarle que fue Lawin quien la ayudó a superar su miedo a las cosas aterradoras. Por su parte, Fern forma equipo con la desenfrenada Ubel y con un joven astuto llamado Land. De manera sorprendente, ya han logrado capturar un Steel sin demasiadas complicaciones. Mientras tanto, Frieren y sus compañeras elaboran un plan ingenioso. Congelan el lago y contaminan todas las fuentes de agua cercanas, dejando solo un estanque limpio donde el ave tendrá que acudir a beber. Allí Frieren, ocultando su maná, espera para atraparla con su magia de atadura. Como era de esperar, esta jugada enfurece a los demás equipos. El veterano mago Denken, sin embargo, descubre la estrategia de Frieren y advierte a su grupo que deben enfrentarse a ellas. Finalmente, el equipo de Fern entra en combate contra otro grupo. Fern se enfrenta a Ere, Ubel a Birbel y Land a su propio rival. Durante el caos, Frieren logra capturar al Steel, pero justo entonces llega el grupo de Denken para arrebatarles el ave. Fern, con su estilo de magia sencillo pero perfeccionado hasta el extremo, derrota sin dificultad a Ere. Ubel queda acorralada por Birbel, pero como este no la remata, Fern interviene y liquida la pelea a su favor. Land también consigue imponerse en su duelo. El equipo de Wirbel parecía resignado tras su derrota, recordando sus motivos para aspirar al título de mago de primera clase, hasta que, de manera inesperada, se topan con un Steel en su camino. Mientras tanto, el Steel capturado por Frieren es robado por Laufen, integrante del grupo de Denken, quien posee magia de teletransportación. El tercer miembro de ese grupo, Richter, planea asesinar a Lawin o Ken, ya que si muere una de ellas, el equipo de Frieren quedaría automáticamente descalificado.
significado. Denken intenta disuadirlo. Para él, el título de mago de primera clase no vale la vida de dos chicas jóvenes. Sin embargo, Richter no comparte ese ideal. Para él, cualquier sacrificio es válido, pues quien logra el título recibe como recompensa un hechizo a elección, otorgado por el líder de la Asociación Continental de Magos. Ese líder es una elfa llamada Serie, con la que Frieren guarda cierta historia personal. Resulta que el maestro de Frieren, Flame, fue también aprendiz de Serie. Aún así, Frieren y Serie nunca se llevaron bien. Serie la consideraba poco ambiciosa, sin el hambre de poder que ella misma defendía. Lo irónico es que, 1000 años atrás, Flame le había asegurado a Serie que Frieren sería quien derrotaría al Rey Demonio. Regresando al presente, Frieren logra recuperar el Steel engañando a Laufen. Finge que va a matar a Denken, lo que obliga a su rival a delatar su ubicación. Sin embargo, Richter aún representa un peligro para Lawin y Khan, hasta que Frieren revela su verdadero plan. Para sorpresa de todos, rompe la barrera impenetrable creada por Serie, esa misma que mantenía a todos dentro de la zona de examen, y permite que la lluvia penetre en el área. ¿Por qué? Porque Kane es especialista en magia de agua. Con el cambio en el entorno a su favor, derrota fácilmente a Richter. Con eso, el equipo de Frieren supera la primera etapa. El de Denken también lo logra, arrebatando un Steel a otro grupo debilitado. En total, 6 equipos aprueban la prueba inicial: el de Frieren, el de Fern, el de Denken y 3 grupos más sin relevancia destacada. Tras concluir la etapa, los participantes disponen de 3 días de descanso antes de la segunda. Frieren, Fern y Stark van a un restaurante a levantarle el ánimo a Fern, que estaba algo desanimada. Coinciden allí con Denken y sus compañeros, y también con Ubel y Land, quienes tienen un breve intercambio bastante casual. Frieren recuerda que hace 80 años también comió en ese mismo lugar junto a Himmel y los demás, y sonríe al notar que la comida ahora sabe incluso mejor que entonces. Al día siguiente, mientras compran unos dulces, se encuentran con Lawin y Khan en la panadería. Luego, los 4 caminan juntos hasta que aparece Wirbel, quien invita a Stark a cazar monstruos con él. Fern no se incomoda por la situación, pues Wirbel no tenía malas intenciones. Más tarde, Lawin y Kane agradecen a Frieren por ayudarlas a superar la primera etapa del examen. Lawin y Kane le regalan a Frieren unos dulces caseros, gesto que hace que ella recuerde algo que Himmel le dijo una vez: si logras cambiar la vida de alguien, aunque sea un poco, esa persona te recordará durante mucho tiempo. Pero pronto la calma termina. Comienza la segunda fase del examen. El panorama no es alentador, pues la supervisora es una mujer llamada Sense, famosa por no haber aprobado jamás a ningún participante. La prueba parece simple: deben llegar hasta el fondo de la tumba del rey, un calabozo en forma de mazmorra. Sense explica que la meta es solo alcanzar el final. También entrega a cada uno una botella. Si sienten que no pueden continuar, al romperla aparecerá un golem que los llevará a salvo afuera. Sense es pacifista y no desea que nadie muera durante la evaluación. Dado que no se trata de un combate directo entre participantes, Denken propone cooperar. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la idea. Frieren y Fern se internan juntas en la mazmorra, acompañadas por Sense, que también participará pero sin ofrecerles ayuda. Durante el trayecto, Sense le pregunta a Fern por qué es maga, pues no percibe en ella ambición alguna. Fern responde con franqueza: la magia hace feliz a Frieren, y eso es razón suficiente para ella. Pronto todos descubren la verdadera dificultad del calabozo. Hay réplicas perfectas de cada uno de ellos recorriendo las salas. Estas copias poseen la misma magia, estilo de combate e incluso la misma mentalidad en batalla. Denken y su grupo logran derrotar a la réplica de Laufen, pero quedan bloqueados en la siguiente sala, donde los espera nada menos que la réplica de Frieren. Mientras tanto, Ubel y Land se enfrentan a la copia de Ubel. Aunque la situación los arrincona, cooperan y finalmente logran destruirla. Por otro lado, Frieren, Fern y Sense llegan al mismo lugar en que Denken y los suyos están detenidos. La discusión se centra en cómo superar a la réplica de Frieren, que es inmune a los conjuros de contención y resiste la hipnosis sin problemas. En paralelo, el equipo de Edel intenta luchar contra la réplica de Sense, pero la diferencia es abismal. Edel se ve obligada a romper su botella para escapar. Wirbel y su equipo, en cambio, avanzan con éxito tras eliminar a sus réplicas al elegir enfrentamientos favorables. De regreso con el grupo de Frieren, Denken plantea si la única forma de superar a su réplica es mediante fuerza bruta, pero es Fern quien rompe el silencio con una propuesta inesperada. Asegura que, con un poco de ayuda, ella puede derrotar a la réplica de Frieren. Lawin y Kane llegan también a la sala y aclaran que el responsable de todas esas réplicas es un monstruo llamado Spiegel. Lo malo es que esas copias no presentan una debilidad particular. Para abrirse paso, será obligatorio destruir la réplica de Frieren, ya que Spiegel se esconde justo tras la puerta que ella custodia. Respecto al plan de Fern, revela algo sorprendente. Frieren tiene una debilidad muy poco común. Cuando está lanzando un hechizo, no es capaz de detectar el maná. La revelación deja atónitos a los presentes, pues se trata de una falla casi amateur en alguien tan legendaria. Aún así, esa será la clave.
9. Se decide que Frieren y Fern se encarguen de la réplica, mientras el resto contiene a las demás copias para evitar bajas innecesarias. El combate comienza y pronto Frieren se enfrenta cara a cara con su doble. En un momento dado, Frieren abre una brecha y permite que Fern ataque con su característico hechizo. En paralelo aparece un recuerdo. Tras la muerte de Flamme, Frieren le entrega a Serie el testamento de su maestra. Allí Flamme explica cómo logró convencer al emperador humano de fomentar el estudio de la magia entre su pueblo. Serie comprende que esto marcará el inicio de una nueva era, en la que los humanos podrían incluso superar a los elfos. Esa reflexión coincide con el instante en que Fern lanza todo su poder contra la réplica de Frieren. El golpe acierta de lleno, aunque la copia logra resistir. El plan se basa después de todo en desgastarla poco a poco. Mientras tanto, Denken y los demás eliminan copias adicionales. Lawine y Richter combinan fuerzas y derrotan a las réplicas de Kane y Lawine, pero la réplica de Sense los sorprende y atraviesa sus cuerpos, obligándolos a romper sus botellas para salvarse. Poco después, Denken, Lan y Ubel se topan también con la réplica de Sense. Allí, Ubel toma la palabra y asegura que ella puede vencerla. Se nos muestra entonces un recuerdo de un examen anterior en el que participó. La prueba era sencilla en teoría. Los aspirantes debían lograr mover al primer mago Burg, hacerlo retroceder aunque fuera un poco. Nadie lo consiguió, hasta que Ubel entró en acción. En lugar de intentar empujarlo, lo partió en dos de un solo tajo, matando al instante y quedando descalificada, pero demostrando de lo que era capaz. Su poder consiste en que, si puede imaginar cortar algo, entonces puede hacerlo realidad. Con esa habilidad frente a Denken y Land, Ubel enfrenta a la réplica de Sense y sin mayor dificultad le corta el cabello, derrotándola de manera casi trivial. Por su parte, Sense sabía que no podría ganar contra Ubel. Desafortunadamente, no pasa mucho tiempo antes de que todos comiencen a encontrarse con réplicas resucitadas. Esto significa que la única forma es derrotar a Spiegel, lo que implica que solo pueden ganar tiempo hasta que Frieren y Fern se encarguen de la réplica de Frieren. Frieren una vez más crea una apertura usando su propia personalidad contra su réplica, pero aunque Fern logra darle un ataque letal, la batalla no termina. La réplica de Frieren usa telepatía para lanzar a Fern por los aires, pero finalmente Frieren consigue destruir a su propia réplica, y al caer Spiegel, todas las copias se deshacen. Así, los participantes que quedan logran llegar al fondo de la tumba y aprobar el segundo examen. Sense los felicita por haber superado una prueba tan dura. Después de esto, ocurre un momento más personal. Stark nota que Fern está molesta. La razón es que su báculo se rompió durante la pelea contra la réplica de Frieren. Para Fern no es un simple objeto, fue un regalo de Hayter, por lo que no puede resignarse a reemplazarlo sin más. Frieren parece indiferente al principio, pero en secreto lleva el báculo roto a la tienda de Richter, que ya de por sí está de mal humor por haber fracasado en el examen. Sin embargo, accede a repararlo. Más tarde, Fern encuentra su báculo restaurado junto a su cama mientras Frieren duerme profundamente. Ese gesto hace que Fern comprenda lo mucho que Frieren en verdad se preocupa por ella, aunque no siempre lo exprese con palabras. Finalmente comienza la tercera fase del examen, dirigida por Serie en persona. Ella desconfía de que tantos participantes hayan sobrevivido al segundo examen gracias a la intervención de Frieren y asegura que eso se terminó, pues ahora decidirá con entrevistas individuales. Primero pasa Kane y es rechazada de inmediato. Serie explica que la razón es que ni siquiera ella se considera realmente una maga de primera clase. De la misma manera suspende a Laufen, Dunste, Ere y Sharp, aplicando su intuición como criterio absoluto. Cuando llega el turno de Frieren, Serie también la suspende sin dudarlo. Frieren ya lo esperaba. Serie la reprende por carecer de ambición y se pregunta cómo alguien como ella pudo derrotar al rey demonio. Ante esto, Frieren responde con calma que no lo logró sola, que la victoria fue fruto de sus compañeros. Fue gracias al esfuerzo combinado de ella y sus amigos que lograron derrotar al rey demonio. También añade que fue la magia floral de Flamme lo que la llevó a conocer por primera vez a Himmel y a los demás. Cuando Frieren está a punto de marcharse, le dice a Serie que no podrá reprobar a Fern. Fern entra en la sala y dice algo que de inmediato hace que Serie le pida que sea su aprendiz. Increíble, pero cierto. Cuando Fern comenta que el maná de Serie está fluctuando, Serie queda sorprendida. Fern ni siquiera le teme, simplemente señaló un hecho objetivo sobre el maná, y eso bastó para que Serie considerara tomarla como discípula. Pero Fern rechaza la propuesta, declarando que es la aprendiz de Frieren. Y tal como Frieren había dicho, Serie se da cuenta de que no tiene más remedio que aprobar a Fern. Al fin y al cabo, su intuición siempre es correcta. Denken, Methode, Wirbel, Land y Ubel también tienen entrevistas bastante curiosas y todos ellos logran aprobar. Tras el examen, Fern y Stark se encuentran con Denken y Laufen en la panadería. Disfrutan de unos dulces y Denken explica que su motivo para convertirse en mago de primera clase era poder visitar por última vez su pueblo natal, que se encuentra en las regiones del norte. Ha tenido una vida bastante agitada, pero es un hombre sencillo. Perdió a su esposa cuando tenía poco más de 20 años y ahora solo quiere ver su hogar una vez más antes de morir. Wirbel nota la presencia de Frieren y le cuenta que el ejemplo del héroe Himmel es la razón por la que
no le molesta ayudar a la gente con cosas triviales. Menciona esto tras auxiliar a una señora que había dejado caer sus naranjas. Por la noche, todos los nuevos magos de primera clase reciben un hechizo a elección por parte de serie, y aunque cueste creerlo, Fern elige un hechizo para limpiar ropa. Frieren le acaricia la cabeza porque fue una buena elección, y ahora que el grupo cuenta con una maga de primera clase, es momento de continuar su viaje hacia el norte. El grupo de Frieren se dirige hacia la salida de la ciudad cruzando un puente cuando la Wayne y Kane se les acercan. Sí, reprobaron el examen, pero aún así le agradecen a Frieren por toda su ayuda. Les desean lo mejor y ambos grupos se despiden. Fern nota que fue una despedida sorprendentemente breve, tal como ocurrió con Zane y Kraft. Esto nos lleva de vuelta al pasado, cuando Frieren hizo la misma pregunta. Himmel respondió que mientras sigan con su viaje, volverán a encontrarse, y que si la despedida fuera demasiado emotiva, la reunión resultaría incómoda. Así que Frieren le responde a Fern con la misma frase. La despedida no es más sentida porque haría que el reencuentro fuera embarazoso. Qué bonito. Un videazo. Despreocúpate, solo único por haber cortado tanto el resumen. Aún así estuvo increíble, por lo que te estamos muy agradecidos. Ojalá que la segunda temporada no tarde mucho. Hace 3 meses.